solamente sea sellada a través del Espíritu Santo. Y Señor, aquellos que hoy nos visitan y nunca han escuchado de tu palabra de corazón a corazón, sea hoy la oportunidad de entender de la necesidad de una salvación, de saber que hay una eternidad, de que hay una gracia tuya llamada eternidad y cielo maravilloso, pero también hay una realidad que se llama el infierno o perdición o separación eterna de ti. Señor, que hoy podamos entender que hay una gran oportunidad, Señor, de amarte y seguirte para que siempre, Señor, estés con nosotros. Lo tenemos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, vayan conmigo si quieren un poquitico ahí. Hebreos capítulo 11. El escritor nos describe perfectamente qué es la fe. Y vamos a entender un poquito qué es la fe. Después la fe, la certeza de lo que se, ¿qué? Espera. Es decir, no ha llegado. Es la certeza de lo que, es decir, eso no ha llegado, está en el futuro. Y la convicción de lo que no, es decir, creer en lo invisible. Entonces entendimos que hay, la fe es eso, esa es la definición de fe. Es algo que no es tangible, pero lo espero, es cierto. Es algo que no veo, pero es una realidad. Suena raro, pero eso es la fe. Así lo describe Hebreos. También la escritura dice que de dónde viene la fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted va a decir, pastor, ¿cómo puedo crecer en fe? ¿Viniendo a la iglesia? Sí. ¿Orando? Sí. ¿Sirviendo? Sí. Pero el top es la palabra de Dios. Si usted no habla su Biblia, Dios no le podrá hablar. Usted tiene que abrir su escritura. He encontrado con personas muy interesantes que a veces me dicen, no, yo no uso la Biblia o no la traigo. Tiempo atrás un hermano acá, yo le decía, hermano, ¿por qué no trae la Biblia? Porque yo ya me la sé. Yo muy respetuoso le dije, bueno, no lo dudo, los ortodoxos saben, si usted habla con un judío ortodoxo, se sabe de memoria los 5 libros del Antiguo Testamento de memoria. Y no tengo la menor duda que lo sepa, pero la escritura es la espada. Es una espada, lo describen como tal. Yo creo que ninguno va a la guerra sin su espada. Tiene que ir con su espada. Y si la conoce muy bien, pues es una gran ventaja. Ahora, por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La pregunta es, ¿la palabra de Dios es agotable o inagotable? Entonces significa que siempre tendrá que decirte algo. Siempre. Yo llevo en el Evangelio mucho tiempo y siempre que abro la escritura encuentro algo nuevo. Y si no es nuevo, encuentro un nuevo significado en lo que leo. Y uno dice, yo digo, pero ¿por qué no lo había visto? Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que o lo pasé por alto, o simplemente lo leí, o simplemente lo memoricé, pero nunca lo llevé al corazón de la práctica. Y esa es la gran diferencia. Ahora, muy bien, la escritura también dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pastor, yo quiero agradar a Dios. Tienes que andar en fe. La fe. ¿Y qué es fe? Bueno, la escritura también dice que el justo por la fe vivirá. Vivimos por fe, no vivimos de otra manera. El creyente no puede vivir a expensas de lo que se diga en internet o lo que diga el gobierno o lo que diga el nuevo orden mundial, nada de eso. Tenemos que pensar que nosotros vivimos por fe y no por vista. Ahora, hay varios tipos de fe. Vimos que hay una fe, la fe salvadora, ¿cierto? La fe que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás, ¿qué? Salvo. Hay también una fe que es la fe de respuesta. Significa que yo le pido a Dios con fe y Él que da respuesta a mis peticiones. Hay otra fe que es la fe invisible, que es la que vamos a ver hoy. Esa fe que no es tangible, pero es la que Moisés hoy nos va a enseñar. Y la última fe es la que está en Santiago. Vayan conmigo allá a Santiago, que es la fe operativa. Es la fe que me lleva a hacer obras. Y cuando digo eso es porque mi fe me lleva a actuar. No porque yo sea salvo por obras, mucho cuidado con eso, sino que mi fe me lleva a mostrar obras operativas, es decir, tangibles. Pero hay algo muy interesante en Santiago, que fue lo que vimos el domingo pasado. Hay una fe que duda.
Esa fe que duda no sirve. Mira lo que dice Santiago 1:6. Pero pida con qué? Con fe. Es decir, esa fe certera, esa fe de oración, esa fe que Dios va a contestar. No dudando qué. Nada. Nada. La duda es el mayor daño a la fe. Si usted duda, su fe ya quedó ¿qué? Quebrada. Porque ya no avance más. Si usted duda, nada que hacer. Y dice el versículo, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo es esa fe fluctuante? Es una fe, diríamos, de doble ánimo, ¿no? Estoy arriba, luego abajo, hoy estoy bien, mañana estoy mal. Y resulta que esa fe no sirve, es una fe de duda. Pero el versículo 7 es clave para empezar lo siguiente. Esa fe que duda, esa fe que yo ando en duda, ¿me sirve? No. Mire lo que dice el versículo 7. No piense pues. Es decir, le está diciendo el escritor Santiago, no piense que si anda en esa fe, las cosas le van a funcionar. No. Mire, dice, no piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, que esos son promesas condicionadas. Dios tiene unas promesas incondicionales, las da, así usted haga o no haga, las da. Pero hay unas promesas condicionales y esta es una. Si usted pide con duda, ¿qué dice la escritura? Dios no lo va a hacer. ¿Y por qué? Sencillo, porque si usted duda, Dios está diciendo simplemente, ¿tú crees que yo no lo puedo hacer? Entonces, no lo voy a hacer porque tú lo dudas. Tienes que tener certeza en que yo lo voy a hacer. La escritura claramente nos dice que para Dios no hay nada imposible. Saliendo de esto, de Santiago, de esa fe que duda, y espero que usted, si esta mañana tiene una fe que duda, salga de ella rápidamente. No es una fe que le va a servir para crecer en su vida espiritual y emocional. Escúchelo, espiritual y emocional, porque van juntas. Es una fe que no le va a permitir recibir nada de Dios según el versículo 7. ¿Y cómo yo puedo subsanar esa fe que duda? Mírela, la respuesta en el versículo está en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo que engañando a vosotros mismos. ¿Cómo logro salir de la duda, de una fe dudosa? Lea la Biblia. No hay otra manera. Usted tiene que abrir la escritura y entender que de la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pastor, mi fe es muy débil. Yo cada vez que oro dudo. Yo cada vez que no puedo, mi fe es tan débil. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces lee la Biblia? Bueno, pastor, no tengo Biblia. Ya está la respuesta. Nada que hacer. Por eso su fe es así. ¿Y qué dice? No solo ser que oidores, sino que hacedores. Y eso me va a permitir que su fe vaya creciendo. Vamos ahora a Hebreos, capítulo, hay Hebreos capítulo 11. Y vamos a hablar de esta fe, que es muy interesante, hablando de Moisés. Hebreos capítulo 11. Ahora, los dos capítulos que estamos viendo es acerca de los héroes de la fe o hombres de la fe, pero en el capítulo 11 vamos a hacer énfasis en el versículos 23 al 29. Dice así, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogiendo antes de ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Escuche la palabra Cristo. Si ven ese versículo, es muy importante porque estamos hablando de quién, de Cristo, de la persona de Cristo. Ahora, dice, prefiriendo que los vituperios que de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el qué, en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo que
al invisible. Ahora, a todos nos crea incertidumbre el futuro, ¿cierto? Que va a haber hacia adelante. Pero el creyente tiene aquí una respuesta maravillosa porque nosotros reposamos viendo el futuro, viendo a qué, al invisible. Ahora, cuando Moisés se sostiene viendo el futuro o viendo al invisible, está diciendo que aunque hay incertidumbre en el futuro, él la va a enfrentar firme en fe. No importa lo que venga. Y lo que nos va a enseñar hoy Moisés es diciéndonos, mire, si Dios no está en nuestras vidas, no hay certeza de nada. Si Jesucristo no está en su vida, todo es incierto. Eso es lo que está diciendo Moisés. Está diciendo, necesitamos tener certeza de algo, tiene que tener a Dios. ¿Quiere que su vida tenga certeza? Tiene que tener a Jesucristo en su vida. Y aquí entonces entramos al versículo 27. ¿Cómo puedo yo ver lo que es invisible? ¿Cómo logro yo ver lo que es invisible? Voy a hacer un pequeño paréntesis acá porque he estado leyendo algunos artículos bien interesantes de la Universidad de Harvard que tiene como la goma de sacar cómo ser feliz, cómo lograr tener fe, no usan la palabra fe, sino confianza, optimismo hacia el futuro. No usan la palabra fe, usan unos sinónimos. Y es muy curioso que esta semana estaba leyendo nuevamente los nuevos artículos que sacan y dice tres cosas que debe ser una persona para hacer realmente tener esa visión del futuro. Es decir, como dice Moisés, se estuvo viendo a qué? Al invisible. ¿Cómo logra usted secularmente ver el futuro invisible? Y Harvard le dice, bueno, primero rodéese de buenos amigos. Bueno, la Biblia dice eso, ¿cierto? La coinonía, los hermanos en Cristo. Una de las cosas que el Señor Jesucristo promulgó es que debemos amarnos, ¿qué? Los unos a los otros, como yo os he amado. Un círculo de amor. Ahora, lo otro que hablaba Harvard era muy interesante, que decía, tenga un propósito en la vida. ¿Usted sí sabía que mucha gente camina sin propósitos en la vida? Muchísimos. Usted le pregunté, ¿qué piensa hacer de mañana y el otro año? ¿Y cuáles son sus propósitos? No lo sé. La Biblia dice que he puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro galardón. Dice Moisés que él se sostuvo viendo ¿qué? El galardón. Entonces, la Biblia está llena de todos estos, entre comillas, consejos seculares. Y la pregunta es, ¿por qué no se han descubierto y no se han puesto en el caminar diario? Porque la gente no cree que la Biblia tenga algo para usted o para mí. La Biblia fue hecha por la mente de Dios para el corazón del hombre. Así de sencillo. Y Dios conoce cuál es nuestro espíritu y cuál es nuestra mente y cuál es nuestro cuerpo. Y lo diseñó de esa manera. Y entonces es muy interesante que lo que ellos dicen es, yo siempre he dicho, descubrieron el agua mojada. Eso ya está dicho en la Biblia. ¿Qué necesitamos nosotros? Involucrarnos en la palabra de Dios y mirar lo que vamos a hacer. Ahora, voy a mostrarles esta mañana 4 elementos, 4 principios bíblicos de que cómo puedo ver lo invisible. Ahora, pastor, eso es imposible. Bueno, la Biblia dice que sí, que podemos ver lo invisible en esta mañana. Muy bien. La primera parte dice así. Volvamos al versículo 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. La palabra sostuvo es sinónimo de fe, confianza. Se sostuvo como viendo que al invisible. ¿Cómo podemos ver a Cristo? Entonces usted me dice esta mañana, pastor, ¿cómo logro que mi fe de duda pase a una fe certera? A una fe que ve lo invisible, aunque es invisible, lo veo, lo siento, sé que es una realidad en mi vida. ¿Cómo logro tener eso en mi vida? Lo primero es que usted debe tener es leer la palabra de Dios. Usted a través de la escritura encuentra al invisible. El invisible se vuelve visible a través de la escritura. Y uno puede ver cómo la palabra de Dios actuó en la vida de muchos hombres y mujeres de las escrituras. Entonces uno dice, ¿cómo puedo yo ver al invisible que vio Moisés?
¿Cómo pudo sostenerse viendo al invisible? ¿Cómo llegó hoy a ver al invisible? Número uno, lea la palabra de Dios. La palabra de Dios le muestra en todo su ser y el carácter al invisible que es ¿quién? Cristo. Quiero regalarle algunos versículos. Mateo 24:35. Mateo 24:35. Mire lo que dice el Señor acerca de las escrituras, pensando en que la escritura es el medio que me permite ver ese invisible. Ahora hago un paréntesis acá. Cuando uno le habla de cosas invisibles e intangibles, uno no las cree. Y uno dice, pero es como que me está hablando carreta, como que lo invisible si no se ve, entonces como para qué. Yo quiero ver cosas reales. Bueno, la única forma de ver a Jesucristo es a través de la fe, a través del corazón. Ahora, los que tuvieron el privilegio de verlo es vida, amén. Bienaventurados los que, dice la escritura, los que no vieron, pero creyeron. Pues son más felices que los que vieron y dudaron, porque muchos de ellos dudaron, ¿cierto? Pero la escritura es clara en decir que lograr ver eso invisible sí es posible. Lo que dice Moisés sí es viable, es algo que se puede lograr. Usted se puede sostener viendo al invisible a Cristo. Pastor, pero yo no veo a Cristo. Ah, bueno, pero Cristo vino a su vida. Y hoy vive usted en medio suyo a través del Espíritu Santo, el cual da testimonio de Cristo a su vida. Usted siente la presencia del Señor. ¿Lo ve? No. ¿Pero lo siente? Sí. Claro, todo su poder, toda su gracia y todo su amor. Ahora, mire lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 35. Es muy importante lo que dice acá. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice? No pasarán. Significa que la palabra de Dios es que eterna, inerrante, inequívoca, infalible. Por eso yo tengo certeza que cuando leo la palabra de Dios estoy viendo al invisible. Siempre que usted abre la escritura, va a encontrar cómo Cristo se revela a usted. Si usted no abre su Biblia, Dios no le puede hablar. Siempre, yo le dije el domingo pasado, si usted no abre su Biblia, no piense, usted no diga, pastor, Dios no me habla. Si usted tiene su Biblia cerrada, Dios no le habla. Si usted abre su Biblia, vienen estas palabras maravillosas, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vayan a segunda de Timoteo, allí, segunda de Timoteo, a la luz de esto, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es que, ¿por quién? Si es inspirada por Dios, ¿significa que la Biblia tiene errores? No. ¿Se contradice? No. ¿Es efímera? No. Es eterna, porque es inspirada por Dios. Si Dios es eterno, su palabra es ¿qué? Eterna. Si Dios es bueno, su palabra ¿qué es? ¿Qué? Buena. Si Dios es sabio, su palabra es ¿qué? Sabia. Si Dios no se equivoca, la Biblia no se equivoca. Por eso, la única manera de poder usted mantenerse confiado viendo al invisible es leyendo la escritura. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La palabra es útil si usted la abre, si usted la lee. Si usted la pone con todo cariño y respeto, la Biblia en la entrada de su casa en un atril y abre el Salmo 23 diciendo, eso me protege. Perdóneme con todo cariño y respeto, eso no sirve. Eso es un fetiche para que no entre los males. De paso el- pone el elefante mirando la cola hacia la puerta para que y entonces le pega cositas para que pues logre tener más fuerza el tema y no le entre sino la prosperidad y por esa puerta no entren cucarachas, ni ratones, ni nada. Pero mucho cuidado con eso porque no es así. Es útil si usted la usa.
Es útil si usted la lee. ¿Y útil para qué? Leámoslo. Dice, para enseñar. Significa que usted es ignorante. Yo también. ¿Somos ignorantes? Claro. Para redarguir. ¿Sabe qué es la palabra redarguir? Alertar. Está diciendo, ten cuidado con ese amigo, ten cuidado con ese sitio que estás visitando, ten cuidado con la internet. Redarguir es alertar. Te dice, te prende una luz amarilla y te está diciendo, eso no es santo, eso no es íntegro, eso no es puro, eso no es bueno. Y eso hace la escritura. Y uno se pregunta, ¿y yo cómo logro tener esa alarma? Abriendo la Biblia. Si usted no lee su Biblia, no entenderá cuáles son las alarmas que prende la Biblia en la escritura. Entonces, ¿cómo yo puedo ver al invisible? ¿Cómo me puedo sostener viendo al invisible? Leyendo la escritura. Es la única manera. Y luego dice, mire, para corregir. Bueno, esa palabra corregir habla exactamente cuando un hueso se rompe y usted lo vuelve y lo alinea. Entonces, le corrige su mala conducta, su mal proceder, sus malas decisiones. Y finalmente dice, para instruir, ¿en qué? La palabra instruir está definida ahí en el griego como criar, y usted lo va a criar. Entonces, piense, mire todo lo que hace la escritura. Entonces usted me dice, pastor, ¿cómo me sostengo viendo al invisible? ¿Cómo hizo Moisés para ver al invisible? Dice, se sostuvo viendo a Cristo en el futuro. Está hablando en el futuro. Está, ¿cómo se sostuvo viendo algo que él ni se imaginaba, ni entendía que era la cruz? No, absolutamente nada. Moisés lo único que alcanzó a ver fue una Pascua que iba a ser símbolo de la muerte de Jesucristo, pero nunca comprendió eso en su totalidad, pero simplemente lo creyó por fe. ¿Y cómo se sostuvo? Viendo al invisible. ¿Cómo? La escritura. Dios le había hablado ya a Moisés, sí, claro, ya había hablado a Moisés. Y Moisés ya sabía quién era Dios. Y ya había hecho un trabajo de un ejercicio en el monte Sinaí. Y llevó 40 años hablándole a quién? A todo el pueblo. Moisés sabía de esto y sabía cómo sostenerse viendo lo invisible, viendo la palabra de Dios. Muy bien. Veamos el segundo punto. ¿Cómo usted puede ver al invisible? Primero por la escritura. Segundo, cuando yo lo veo a través de la vida de otros hermanos y de mi propia vida. ¿Y eso cómo lo puedo ver? Cuando yo veo cómo hermanos Dios hace maravillas en sus vidas. ¿Cómo vemos cuando hermanos reciben respuesta a sus oraciones y a sus peticiones? ¿Cómo veo testimonios de hermanos, pastor, conseguí esto, el Señor me dio esto, me respondió esto? Y uno dice, ¿cómo se logra eso? Pues esa es la manifestación del invisible en la realidad de otros. Yo me gozo cuando hermanos me dicen, pastor, ya tengo a mi mamá, a mi papá, a un hermano sano, o salvo, o consiguió trabajo, o. Y cada viernes de oración, cuando tenemos el tiempo de oración, es una maravilla entender y comprender que hermanos que hicieron peticiones, yo cojo mi libreta y chuleo, digo, ya, respuesta. Eso significa que yo estoy viendo a quién, al invisible, a través de la obra de Cristo en otros. Y uno dice, oiga, es una realidad. Eso algo invisible es una realidad porque he visto los milagros de Dios en la vida de otros hermanos. Vayan conmigo, por favor, a Santiago capítulo 5. Aquí hay algo bien interesante. Y lo puedo ver. ¿Cómo logro ver al invisible? Pues a través de la vida de otros hermanos. Santiago 5:15 dice, o versículo 14 para conocer el contexto. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ok, y eso es algo que yo digo, bueno, ¿cómo logro ver al invisible? Cuando Dios obra a través de un hermano. ¿Y qué sucede? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán ¿qué? Perdonados. Cuando yo veo que ese milagro sucede en un hermano, estoy viendo que la obra del invisible a través de un hermano. Ahora, la fe que dice ahí, la fe le salvará, está hablando de una fe, escúchelo bien, le salvará de morir. ¿Alguna vez usted ha escuchado eso que, uy, me salvé de morir? Algunos dicen, estaba enfermo y casi me, bueno, me salvé de morir. Ese es el sentido que le está dando ahí.
La fe de salvarse de morir por esa enfermedad. Entonces, cuando yo veo que Dios obra de esa manera, el invisible se vuelve una realidad. Entonces, por eso algunos dicen, nos dicen, pero ¿cómo ustedes pueden creer en Cristo si no lo ven? Si Él no se deja ver, si según Moisés, Él se permaneció firme viendo al invisible. Bueno, porque yo leo su palabra y veo claramente a Cristo a través de su palabra. Lo conozco perfectamente. Y segundo, veo cómo Él obra en los hermanos de la iglesia. Pero también obra en mi vida. Vaya a Hebreos capítulo 13. Ahí, vayan un librito atrás. Hebreos capítulo 13. También veo la mano de Dios, no solo en el hermano, sino en mi vida. Hebreos capítulo 13, me encanta ese versículo. Versículo 3, capítulo 13, vayan ahí. Hebreos 13, versículo 5, al final, cuando después de 2 puntos, dice, no te desampararé ni te dejaré. Punto. Eso significa que el invisible se hace visible a través de su vida. Todo creyente hemos sentido la mano de Dios en nuestras vidas. Amén. Todos hemos sentido de su gracia y su amor. Amén. ¿Hemos estado enfermos y Dios nos ha levantado? Sí. ¿Hemos tenido problemas, dificultades económicas y Dios ha provisto? Sí. ¿Hemos tenido problemas de dolor en nuestras familias, con nuestros hijos, esposa, esposo, y Dios ha dado la respuesta y el consuelo? Sí. Por eso dice el versículo, no te desampararé ni te dejaré. Eso invisible se vuelve una realidad en mi vida. Si alguien me dice, usted no ve a Cristo, pero Cristo vive en mí. Ya no vivo, dice Pablo, ya no vivo yo, sino vive ¿qué? Cristo en mí. ¿Y cómo vive Cristo en mí? Cada vez que yo veo la obra de Dios en mi vida, el invisible se vuelve una realidad visible en mi vida. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Yo veo la mano de Dios siempre. ¿Qué dice Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en vuestra debilidad. ¿Qué significa eso? La mano de Dios en mí, en mis dificultades, en mis pruebas, en mis aflicciones. Ahí está palpable. Ahí está la presencia de Dios en mí. Ahora, ¿cómo logro ser eso más real? A través del Espíritu Santo. Cuando el Señor se va, dice, les voy a dejar un consolador, un paracleto. Cuando usted es salvo, viene una realidad maravillosa que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo realiza la salvación en su vida, le convence de pecado, justicia y juicio, sino que ahora viene a vivir en su vida. Y eso invisible que usted no sentía se vuelve una realidad en su vida a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo a mi espíritu. Y el Espíritu Santo habla de Cristo a mi vida todo el tiempo. Entonces la realidad que yo veo es tan palpable que cuando usted es un verdadero creyente, usted vive diferente, usted se siente diferente, usted piensa diferente, actúa diferente. Es decir, que eso invisible se vuelve una realidad en su vida. Si usted me dice, pastor, yo recibí a Cristo y no he cambiado, no siento nada, yo le diría, toca reevaluar su salvación. Porque significa que si usted eso invisible no es una realidad en su vida, hay algo que no hizo bien. O hizo una oración de fe simplemente mental y académica, pero nunca del corazón. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque uno no es salvo por una oración de fe mecánica o mental. Uno es salvo porque ha convertido su corazón a Cristo y le ha dicho, Señor, ahora tú eres una realidad en mi vida. Eso que eres invisible, ahora será visible en mi vida. ¿Y qué significa eso? Que cada vez que yo hable, alguien tiene que ver a Cristo en mí. Si no, entonces hay que tener una preocupación. Si no ven a Cristo en mi vida, significa que el invisible no se ha vuelto visible. Entonces, Moisés, ¿cómo logra ver el invisible? La palabra de Dios, la obra en otros, pero también la vida en sí mismo. Moisés vivió una vida maravillosa. ¿Qué veían en Moisés? Su gran líder, ¿cierto? Veían la vida de Dios en la vida de Moisés. Moisés logró entender y llevar al pueblo que el invisible Dios de Sinaí
era un Dios real a través de su vida. Y Moisés pudo transmitir eso en su vida. Ahora, lo único que le faltó a Moisés fue entrar a la tierra prometida, pero fue disciplina de Dios. Pero el resto vemos que fue un hombre que manso, fue llamado amigo de Dios. Y la gente veía eso en Moisés. Tercero, ¿cómo puedo ver también al invisible? ¿Cómo logro permanecer firme viendo al invisible? Repasemos, leyendo la palabra de Dios. Si yo hablo de la escritura, comienzo a conocer al invisible claramente. Dios, hago un paréntesis, Dios no es un Dios de secretos o misterios. Alguien dice, bueno, pastor, yo no leo el Apocalipsis porque me vuelvo loco. Bueno, no tanto que se vuelva loco, sino que no tiene el entendimiento y la instrucción del Espíritu Santo para entenderlo. Pero nadie se va a volver loco por eso. Lo vuelve loco es pensar que se va a ir para el infierno. Cuando lee claramente que si usted no está escrito en el libro, ahora eso está bien escrito. Si su nombre no está escrito en el libro de la vida, será lanzado al lado de fuego. Eso sí quedó clarito. El resto que vemos, las copas de la ira, y vemos también las trompetas, y uno suena eso como, wow, eso es como enredado, y los sellos que se abren. Bueno, todo eso pensaría uno alguien, bueno, ¿qué pasa acá? Pero la escritura, cuando usted logra que el Dios invisible sea una realidad en su vida como creyente, la escritura comienza a mostrarle al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, ese Dios invisible lo conoce a través de la escritura, no hay otra manera. Segundo, decíamos, yo veo a Dios a través de la obra que hace Dios en otros y en mi propia vida. Yo la veo. Es una maravilla. Ahora, tercero, ¿cómo puedo ver también a Dios? Vayan a Mateo 5:8. ¿Cómo puedo ver al invisible? Mateo 5:8, vayan conmigo. Mateo 5:8. Recuerde que estábamos hablando en Santiago de la fe que duda, hoy estamos hablando de la fe invisible. ¿Eh? De la fe que duda no recibe nada. ¿Se acuerdan? Versículo 7 de Santiago, capítulo 1. Pero la fe invisible sí recibe bendición. Sí recibe bendición. Porque cuando usted se sostiene viendo al invisible, el invisible va a ser una realidad en su vida. Y el futuro no va a ser algo incierto o indescriptible o temeroso. Usted va a enfrentar el futuro con certeza, con valor, con fe. ¿Qué está pasando en el mundo actual, en nuestro país? Y uno dice, ¿qué hacemos? Nada, en el sentido propio secular. ¿Qué hacemos como creyentes? Todo. ¿Y como creyentes qué tenemos? Orar, depender de Cristo y pararnos como viendo al invisible. ¿Cómo va a enfrentar usted el futuro mañana? ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿Con temor, con tristeza, con desasosiego? ¿O usted va a pararse como viendo al invisible y diciendo, estoy seguro, nada va a pasar en el sentido propio, Dios tiene el control, porque me mantengo firme viendo a quién? No viendo las circunstancias, no viendo a otros que fallan, porque alguien me dirá, pastor, pero en la iglesia la gente falla. Claro, nuestra iglesia, para todos, pueden enterarnos, está llena de pecadores, redimidos por gracia. Punto. Aquí no hay nadie que se libre de eso, me incluyo. Si busca una iglesia perfecta, no la hay en ese sentido. Todos somos pecadores, pero redimidos por la gracia de Jesucristo. Pero la gran diferencia es que dependemos como viendo al invisible. ¿Cómo va a enfrentar usted el día de mañana? No lo sé, pastor. La Biblia lo dice. Sosténgase como Moisés, como viendo al invisible. Al invisible. Ahora, Mateo 5:8. ¿Cómo logro yo también ver al invisible? Esta condición me encanta porque hay dos versículos adicionales que les voy a dar. Dice 5:8. Me pasé. Que no entró los de limpio corazón. ¿Por qué qué? Oh, la Biblia dice que yo puedo ver a Dios. No, pero
La Biblia dice que Dios es espíritu y los espíritus no se ven. Y dice que los que le adoramos debemos adorarle en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo así, pastor? Pero aquí dice que los que de limpio corazón pueden ver a Dios. Sí, esa es la condición. Si usted no tiene un corazón limpio, escúcheme, no puede ver al invisible. Cuando hablamos de corazón limpio, estamos hablando de pensamientos puros, de hacer lo bueno y lo justo y de tener una conciencia limpia. Eso es un corazón puro. Y usted me dice, pastor, si yo no tengo esas condiciones, ¿no puedo ver a Dios? No, la Biblia lo dice claramente. Vuelve y léalo conmigo. Bienaventurados, felices los de limpio, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. ¿Cómo puedo ver al invisible con un corazón limpio? Si su corazón no es limpio, no puede ver a Dios. Ahora, le voy a decir algo muy interesante. Usted puede ser salvo, sí, tener la vida eterna asegurada, sí, pero no tener un corazón limpio. ¿Puede pasar? Claro, porque anda en pecado continuamente. Y usted dice, pero no veo a Dios, las cosas no me funcionan. Eso me vuelve un poquito a Jueces capítulo 6, hoy que leímos, ¿se acuerdan? Gedeón hace una pregunta, perdónenme la pregunta un poco torpe y tonta. Porque en el capítulo 1, y ahí estamos en el versículo 12, pregunta lo siguiente, ¿y por qué nos está pasando esto? Y el versículo 1 dice, porque hicieron lo malo. Entonces, a ver, esa pregunta no tiene mucho sentido. ¿Por qué nos pasa tantas cosas? Mire, y esta es la misma pregunta. Bueno, yo soy salvo, voy a la iglesia, pero su corazón, ¿cómo está? Si su corazón no es puro, no puede ver a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si usted se mantiene viendo al invisible, una de las condiciones para ver el invisible es un corazón puro. Si no lo tiene, no lo puedo ver. Si no lo puede ver, su fe es dudosa, débil, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si su fe es como la onda del mar, dice que no recibirá nada de Dios. Suena difícil entenderlo, digerirlo, sí, pero así funciona Dios. Dios es claro en sus promesas, en sus preceptos y principios. Ahora, bien interesante aquí, ¿qué es ser limpio de corazón? Me encanta este versículo. Vayan conmigo al Salmo 24. ¿David era salvo? ¿Sí o no? Ay, pero era adúltero y mentiroso. No, claro, David fue salvo. Por supuesto que sí. No hay menor duda. Pero mire el Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Buena pregunta, ¿no? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado. Y el versículo 5, él recibirá bendición de Jehová y la justicia de Dios de salvación. ¿Qué está diciendo el salmista? Él es salvo, está escribiendo este salmo, pero está diciendo que solamente usted puede ver a Dios como una realidad absoluta en su vida si usted tiene un corazón que limpio. Mira el versículo, dice, los de limpio de manos y puro de corazón. Es que dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y a veces me hacen la pregunta, pastor, yo no veo a Dios en mi vida. Ese Dios invisible no es una realidad en mi vida. Veo desastres, veo cosas, pastor, no lo veo. Y mi pregunta primera es, ¿cómo está tu corazón con él? Bueno, pues por ahí tengo un arrocito en remojo, estoy metido en pornografía, estoy en chismes, estoy en gritería, maledicencia, etcétera. Entonces les hago una pregunta.
el salmista hace una pregunta que ¿quién podrá verlo? Solamente el que tenga manos limpias y corazón puro. Usted nunca podrá ver al invisible, sostenerse viendo al invisible si su corazón está corrupto. Tiene que ser incorruptible en el sentido de integridad. En el sentido de integridad. Mire lo que dice el Salmo. Adelántese un poquito conmigo ahí. El Salmo. El Salmo. No, yo lo tengo acá. Yo lo tengo. 15. 15, perdónenme. Lo tengo acá. Salmo 15. Hace nuevamente la pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es decir, ¿quién puede estar ante tu presencia? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda, ¿qué? En integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso ¿qué? Cambia. Y en su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió ¿qué? Cohecho. ¿Qué está hablando este salmista? El salmista que está diciendo ahí, corazón puro, sencillo. Si usted tiene un corazón puro, puede ver a Dios. De lo contrario, no. Muy bien. Vayan al Salmo 92 conmigo. El Salmo 92 es algo lindo que yo quiero que ustedes lo tengan en su mente. Versículos 2 y 3. Y es lo que hace Dios en mi vida y en mi corazón. Mire, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana que tu misericordia y tu fidelidad que cada noche. Eso hace un corazón que limpio, puro. Es un contacto perfecto con Dios. Vuelva a leer conmigo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es llegar a su cama y decir, Señor, gracias por este día. Hoy dejaste huella en mi vida. Hoy te pude ver a través de cada circunstancia. Me llevaste, me trajiste en mi bicicleta, en mi motoneta, en mi patineta, en el Transmilenio. Señor, vi tu huella hoy. Hoy te pude ver en mi vida. Y llegar a descansar y decir gracias a Dios por tu fidelidad cada noche. Y levantarme cada día y decir, Señor, gracias porque hoy puedo levantarme viéndote a ti, al invisible. Y te veo a través de tu palabra y te veo cómo obras a través de mis hijos y veo cómo obras a través de mi vida y te veo y te veo y te veo y te veo cada vez que yo salgo y regreso y veo cada vez. Ayer estaba en una reflexión con mis hijos y le dije, hijos, estábamos almorzando y le dije, hijos, miren lo que estamos comiendo. Eso es una bendición de Dios. Y les hice un alto en el camino y dije, no todos a esta hora están comiendo lo mismo, ni en la misma cantidad, ni en la misma calidad. Eso es Dios presente en nuestras vidas. Ese invisible se hace visible en mi mesa. Ahí está. Nadie me puede decir que Dios no existe. Nadie me puede decir que no ve a Dios. Nadie me puede decir que no. Eso invisible, demuéstremelo. Muéstreme una foto de Dios. No, es que Dios no necesita fotos. Dios deja huellas en tu vida y en mi vida todos los días. Y por eso dice el versículo, anunciar por la misericordia y tu fidelidad cada noche. Es llegar cada noche y decirle, Señor, gracias y te recuerdo y te glorifico porque hoy reposo en esta cama gracias a ti. Y tú siendo el invisible, fuiste una realidad hoy en mi vida. Amén por eso. Vemos a Dios si tenemos un corazón puro, limpio y enteramente entregado a Dios. ¿Cómo vemos a Dios? A través de verle con un corazón puro. Volvamos a Hebreos capítulo 11 y terminemos esta mañana allí. Hebreos capítulo 11.
Cuando yo comienzo a ver a Dios, a ese Dios invisible en mi vida, eso tiene efectos en mi vida. Cuando el Dios invisible se vuelve una realidad y comienzo a abrir la escritura y comienzo a conocer quién es el Dios de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia y conoce al Dios de la Biblia, usted comienza a maravillarse. Ese es el Dios que yo no conocía, el Dios invisible, se vuelve una realidad. Y es tan lindo lo que vamos a leer porque dice Moisés y sus padres, ven el título ahí. Y ahí la palabra fe. Cuando nosotros confiamos en Dios, hay resultados en la vida, hay cambios en la vida. Y Moisés tuvo unos cambios maravillosos. Su primer cambio fue que él, leámoslo, por la fe Moisés, hecho ya grande, es decir, adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mire, cuando usted comienza a ver a Dios, al invisible, en su vida, a través de la escritura y con un corazón limpio, eso produce efectos en su vida. Primero, lo de este mundo ya no es importante. Llamarse hija de Faraón era una posición que política, social, religiosa y económica. Y Moisés, ¿qué dijo? A mí eso no me interesa. Perdóneme, le voy a decir, Moisés lo dijo de esta manera, eso no me mueve el piso a mí. Cuando usted conoce el invisible, las cosas de este mundo pierden importancia. Que te van a un puesto así, no, no me interesa. Si es honesto, sí, si no, no. Y el primer efecto que produce Moisés es eso, rehusó. Dijo, yo veo al invisible, Dios ha hecho maravillas en mi vida, es una realidad en mi vida, yo rehuso a la gloria de este mundo, no me interesa. Y ese es uno de los efectos cuando usted conoce a Dios cara a cara. Cuando usted conoce al invisible cara a cara, lo más importante es Dios, Cristo y no el mundo. Mira el segundo efecto. Escogiendo antes ser qué, versículo 25. Entonces, en el versículo 24, él decidió por sí solo rechazar eso del mundo. Segundo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del qué, del pecado. El segundo efecto que produce es que usted ya no ama más el pecado, es decir, usted ama a Dios más y aborrece el pecado. Cuando usted conoce al invisible cara a cara y lo hace una realidad en su vida, y realmente Cristo es una realidad en su vida, el pecado usted comienza a aborrecerlo. Pablo lo describe de esta manera, le produce náuseas. Cuando alguien le invita a pecar o cuando usted se siente usted ¿qué? Mal. Y esto fue uno de los efectos bien interesantes que produjo cuando él vio al invisible, no solo rechazó la posición del mundo, sino rechazó los deleites de ese mundo, los efectos que traía, y su pensamiento cambió, y ya no era importante este mundo, y era más importante agradar a Dios que pecar. Ahora, miren, la tercera, teniendo por mayores riquezas el vituperio de ¿qué? Ahí está la palabra ¿qué? Cristo. Se inserta acá, porque está hablando de los vituperios. La palabra vituperio son ¿qué? Todos los atropellos, las injusticias. El vituperio habla de todo la mentira alrededor de que se tejió el Señor alrededor de su juicio. Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en ¿qué? En el galardón. ¿Qué significa eso? Que él dijo, yo pude ser rico, pero no quiero ser rico acá. Eso está diciendo Moisés. Cuando él conoció el invisible, dijo, cambió su panorama, su perspectiva de vida cambia. A mí no me interesa el poder, ni un nombre, no me interesa. A mí no me interesa ya los deleites de este mundo. Ahora tengo mi mirada ¿qué? En el cielo, en el galardón. Cuando usted conoce al invisible y es una realidad, le cambia a usted su conducta, su pensamiento, su carácter y sus objetivos. Ya no mira acá o no mira acá, sino mira dónde. Arriba. Ya como dice Pablo en la escritura, que nosotros debemos poner nuestra mirada ¿qué? En las cosas de arriba y no en las cosas de ¿qué? De abajo.
Ya nuestra mirada está arriba. Por eso dice que Él puso sus ojos, ¿dónde? En el galardón. ¿Cuál es ese galardón? La vida eterna. Y terminemos aquí esta mañana. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque ¿qué? Se sostuvo como viendo al invisible. La pregunta de esta mañana: ¿usted se siente solo, incompetente, indefenso, deprimido, ansioso, preocupado, desvalido, inseguro? Sí, pastor. Si esa es su respuesta, usted necesita a Cristo. Usted necesita sostenerse viendo al invisible. De lo contrario, usted va a sucumbir ante todas estas preocupaciones y tristezas del ser humano. Yo lo decía al comienzo, sin Dios no hay nada, no hay certeza de nada. Sin Cristo su vida no tiene certeza. Pero con Cristo sí. Si usted hoy, esta mañana, recibe a Cristo como Salvador y lo hace una realidad, esa realidad se va a convertir en que usted pueda pararse con fe. La fe invisible se vuelve una realidad visible en su vida. Crean en el Señor Jesucristo y será ¿qué? Salvo. Porque los de limpio corazón, ¿qué? Esperan a Dios. Cierren sus ojos esta mañana. Vamos a orar para terminar. Y decirles lo siguiente. No hay otra manera de vivir esta vida sino sosteniéndose viendo al invisible, a Cristo. Hay tanto dolor en el mundo, tanto dolor alrededor nuestro, tanto dolor en la familia, tanta depresión, tanta tristeza, tanta desconsuelo, que no hay otra manera de vivir esta vida sino viendo al invisible. Y mi invitación es esta mañana que lo vea. Ahora, si usted es salvo esta mañana, usted dice, pastor, yo soy salvo, pero ¿sabe qué? Mi fe es dudosa. No es esa fe invisible que habla la Escritura. Simplemente dígale en oración al Señor, oye, Señor, enséñame a vivir viéndote. Enséñame a vivir viéndote y ayúdame a sostenerme viéndote a ti. No hay otra manera. Dígalo en oración de esa manera. Amado Padre, en esta mañana he caminado sin ti. Y cuando veo el futuro, veo un futuro incierto. Pero cuando veo, Señor, la vida de Moisés, que se sostuvo viendo al invisible, hoy quiero ver la vida de esa misma manera. Dame esa fe, Señor, que tuvo Moisés en mi vida. Enséñame a vivir viéndote. Enséñame, Señor, y ayúdame a sostenerme viéndote cada día. Sé que el futuro es impredecible, pero en tu mano está absolutamente todo y programado todo de este mundo y de mi vida. Te lo dejo a ti, Señor. Solo permíteme, Señor, verte cada día en mi vida, verte a través de la Escritura, verte, Señor, a través de mi corazón limpio y puro, Señor, y decirte cada día cuando llega a mi lecho de descanso, Señor, gracias por tu misericordia, porque hoy te vi todo el día en mi vida. Hoy te vi, Señor, glorificándome y ayudándome, Señor. Hoy fuiste una realidad absoluta. Señor, por aquellos que aún no te conocen, porque andan aún sin un rescate en su vida, hoy, Señor, ellos puedan decir que este mensaje les ha permitido entender de la necesidad de Cristo en su vida, de pedir perdón por sus pecados, de reconocer que no son nada en este mundo sin ti, de saber, Señor, que tú lo hiciste todo en la cruz y saber de la gran oportunidad que si le reciben en su corazón como su Señor y Salvador, el Dios invisible de Moisés será una realidad en sus vidas. Será una realidad para vivir y caminar enteramente contigo. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Gracias por cada maestro, por cada alabanza. Y hoy, Señor, nos vamos confiados viéndote a ti, Señor, al invisible, al Dios eterno, al Dios de la gloria. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.